busque conmigo Hebreos capítulo 13, de los versículos 20 al 21. Lo leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le invito a mis hermanos donde están a que podamos inclinar nuestro rostro para pedirle a Dios que dirija en todo esta predicación. Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta tarde. Engrandecemos tu nombre. Gracias por permitirnos escudriñar de tu palabra y gracias por bendecirnos por medio de ella. Señor, entendemos que somos hombres limitados y que necesitamos de tu gracia y sabiduría. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero a la vez te pedimos que tú nos des la gracia para poder entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Sea dirigiendo en todo mis palabras, Señor, y que seamos tremendamente edificados por ti. Te lo pedimos por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Ya estamos como terminando esta epístola y quizás a nadie le gusta las despedidas. Bueno, pues en lo personal a mí no me gustan mucho. Pero también dependiendo a quién uno despide. Porque quizás a alguno le causaría alegría despedir a su suegra. Pero no es mi caso. Pues si en algún momento mi suegra ve esta predicación, me da tristeza despedir a mi suegra cuando ella viene. Pero más allá de las despedidas, mis hermanos, vemos el autor de esta carta, ese corazón pastoral que constantemente lo ha llevado a escribir esta epístola. Es un corazón preocupado por los lectores y a la vez de dejarle esta imagen de Cristo como lo vemos en el principio de este capítulo, el decir que Dios, habiendo hablado por los profetas en otros tiempos, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todo y por quien todas las cosas subsisten y han sido creadas. Es maravilloso ver el autor cómo a los lectores los empuja y los alienta a que vivan por Él y para Él. Y vemos cómo Él termina ya diciendo un tipo de bendiciones finales y a la vez una doxología, que la doxología nos invita, nos impulsa a la alabanza de la gloria del Señor. Ve que nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagamos su voluntad. Entonces es maravilloso ver cómo los empuja el autor y cómo a través del Espíritu Santo también nos quiere alentar a nuestras vidas. Yo pensaba en mi pastor si se despidiera un día de nosotros, que ojalá que nunca sea el caso. ¿Qué nos diría? Hermanos, hagan lo que quieran. ¿No es cierto? Nos empujaría
a vivir por lo que Dios le ha entregado y por lo que dice su palabra. Entonces es hermoso sentir también que es Dios, el Dios de paz. Samuel Peremillo dice que Dios es el Dios de paz porque de Él proviene la paz. Porque Él nos reconcilió. ¿Se acuerdan del pasaje 2 de Corintios, mis hermanos? Si mis hermanos nos pueden ayudar. En el 5, 18, 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso, mis hermanos, poder entender que Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Que por causa de nuestra naturaleza, nuestro pecado, estábamos destituidos de su gloria, y Él viene y por medio de ese sacrificio nos reconcilia con Él. Qué descanso para nuestras almas. Qué maravilloso poder descansar, no en nuestros méritos, no en nuestra fuerza, sino en los méritos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Este Dios de paz nos reconcilió. Y por ende nos insta a ser agradecidos. Porque si bien es cierto, mis hermanos, sí hay ingratitud en nuestra vida. A todos nos pasa que muchas veces sentimos esa ingratitud. Y una de las manifestaciones de esa gratitud, quizás de algunos, es estar en los servicios del Señor. Es estar cuando el Señor nos cita, por medio de las reuniones que se hacen. Una manifestación de la gratitud del Señor es estar donde se reúnen los hermanos. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos, a ser alentados por este Dios de paz. Y ahora, mis hermanos, también nos podemos disfrutar de la paz, la paz de Jesús. Que por ejemplo en Juan dice, en el 27, Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Qué maravilloso, mis hermanos. Es descansar en esa paz que el Señor nos da. Sin duda no es como el mundo la da. Es una paz verdadera. Porque la paz que el mundo es momentánea. No la podemos, quizás la disfrutamos un momento, pero en el fondo se termina. Podemos disfrutar quizás de ciertos placeres, de cierto descanso, pero eso se termina. En cambio, nuestra alma descansa en paz, eternamente, por ese sacrificio de Cristo. Y no tan solo eso, mis hermanos. El Señor sigue diciendo en los versículos que hemos leído que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué maravilloso que Él sea nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas, título que Él mismo se da en Juan, cuando dice, yo soy el gran pastor, que Él muere por sus ovejas le siguen. Y disfrutar, mis hermanos, de este pastor es maravilloso. Hemos leído muchas veces el Salmo 23, cómo Él, este pastor del cielo, conforta a sus ovejas, las conduce por pastos deleitosos.
No es aquel pastor que golpea al rebaño cuando desobedecen sus indicaciones, sino que aquel que toma en sus brazos a aquella que le cuesta caminar. Cura a las lastimadas. Es aquel que adereza mesas de comunión y paz cuando los angustiadores amenazan al creyente. Es aquel que acompaña cuando otros dejan. Quizás hemos tenido malas experiencias, mis hermanos, quizás con compañeros de trabajo, familia, pero Cristo no nos deja. Él está presente en el valle de sombra y de muerte para dar aliento y cambiar el temor en confianza. Es aquel que su vara y su cayado hace sentir paz al rebaño. Ese es el pastor que provee pastos conforme a la necesidad de cada uno. Y es aquel que conforta el alma de cada oveja cuando esté en necesidad de aliento y ánimo. La ha confortado el Señor. Ha sentido el descanso de su pastor en medio de nuestras dificultades. Ha traído la tranquilidad a nuestras vidas. Cada creyente sabe que no habrá un solo momento que el pastor no esté presente en su experiencia de vida terrenal, porque en Él tenemos la esperanza de la gloria eterna. Por esa sangre del pacto eterno. Nuestro pastor es que traspasó los cielos y que también es el Cordero que se sacrificó por nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, por eso que Él dice que os haga aptos, en el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Nosotros por nuestras propias fuerzas jamás podemos hacer la voluntad del Señor. No estamos capacitados si Él lo ha hecho todo, mis hermanos. Nosotros no buscamos a este Dios. Al contrario, nuestra naturaleza es tan rebelde que necesitábamos un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo nacimiento. Y cuando Dios inaugura este pacto por medio de Cristo, este nuevo pacto, Él dice, os daré un corazón nuevo. Como dice Ezequiel, se me perdió la cita, aquí está, Ezequiel 36, 26, 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Lo encontraron, mis hermanos? Ezequiel 36, ahí está. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No está en nuestra capacidad poder cumplir la voluntad de Dios. Y es algo que a todos nos pasa, que queremos saber la voluntad de algo que está intrínsecamente en nuestras vidas. Si ustedes analizan por qué son tan famosos aquellos que, entre comillas, ven el futuro. Porque a la gente le gusta eso. Me acuerdo que antes me decían, pásame tu mano. Decía, ya, vaya a tener 3 hijos. Pucha, la asustaron. Fue casualidad. Pero no fue la orden de Dios. O sea, no es que
la mano te pueda ver el futuro. Pero es algo que está propio de nosotros. Queremos saber la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Me reía con Sproul. Sproul, un teólogo bien conocido y bien entretenido para exponer sus sermones. Y decía que venían a él y le preguntaban: pastor, ¿cómo saber cuál es mi esposa? Doctor Sproul, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces él le decía: bueno, si hay 3 mujeres y las 3 cumplen el orden divino, el mandato divino, ¿cómo ver cuál es la que puedo elegir? Él decía: ¿cuál es la que te gusta? Porque tampoco está en la voluntad de Dios obligarnos a tomar decisiones, sino que Él continuamente está ocupando a su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras decisiones. Y ahí nosotros tomar la decisión. Hay una voluntad también que los grandes reformadores, principalmente Lutero, le llamaban la voluntad decretiva y la preceptiva. La decretiva, esa que ha decretado Dios, que nadie puede ir en contra de esa voluntad. Cuando Dios hace, Él hace. Cuando Dios dice, Él dice. Pero hay una preceptiva que nosotros constantemente vamos contra de ella, que es esa voluntad de hacer los mandamientos de Dios. La voluntad de Dios. Y es algo que constantemente estamos en contra de ella. Pero es eso lo que el Señor quiere de nuestras vidas, mis hermanos. Es que andemos conforme a su palabra. Porque Él mismo nos provee continuamente para andar en ella. Por eso dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de nuestras vidas? ¿Qué desea Dios? ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena porque la da por medio de sus mandamientos, es su voz. Es intrínsecamente buena porque viene de la boca de Dios. Los mandamientos vienen de la boca de Él. También es agradable. Aquello en lo que dice se satisface. Que no es otra cosa que es obediencia sin reservas a su mandamiento establecido por Él. Y también es perfecta. Y esta expresión se identifica en sí mismo lo que es la voluntad de Dios. Su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Y Él desea que nosotros seamos perfectos. ¿Qué significa esto? Que seamos maduros. Lleva una vida de perfección o de madurez espiritual como el Señor determina los suyos. Dice: sed pues santo y perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él, cuando elige al pueblo de Israel,
les dice, sean un pueblo apartado para mí. Y es la misma demanda en el Nuevo Testamento. De hecho, en Levítico decía 19:2, Dios había establecido en su palabra que su pueblo fuese perfecto delante de él. Y en Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, mis hermanos, si me pueden ayudar, Primera de Pedro 1, 15 y 16. Mire, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude. Esto no quiere decir que seamos impecables, sin pecado, porque a diario cometemos pecado. Entonces, Él desea, mis hermanos, que debemos tomar también el ejemplo de Él. Deseamos que seamos maduros, Él desea que seamos santos, apartados, pero también desea que sigamos su ejemplo. ¿Y cuál es el mayor ejemplo de Él? El amor. Que Él amó sin recibir nada a cambio. Es un amor supremo, ese amor es perfecto. Y ante todas estas mandatos es el Espíritu Santo que va obrando en nuestras vidas. Porque es esa persona de Trinidad que mora en nuestras vidas. Si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que constantemente está ahí batallando con nuestra naturaleza de pecado. Pero no puede tener victoria la carne con nuestro espíritu. Aunque muchas veces sí, y debemos reconocerlo, y debemos pedir perdón. Pero el Señor nos está empujando día tras día a vivir en su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Es vivir por su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, vivir por su ley. Qué maravillosa. Que una vez teniendo ese Espíritu Santo nos deleitamos en su ley. También debemos seguir el ejemplo de Jesús. En Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada. Es tan necesario andar en la voluntad del Señor que también Jesús lo manifestó de esta manera. Miren, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Debemos buscar esa forma de vida como la comida, mis hermanos, que es imprescindible para el cuerpo, andar en la voluntad del Señor. Todos necesitamos comer porque si no andamos débiles. De la misma manera, mis hermanos, mi comida, dice Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Qué maravilloso el ejemplo de Jesús. Que también esté en nuestras vidas, nuestros deseos. La vida cristiana, mis hermanos, como objetivo, que los creyentes cumplan su voluntad, caminando, como dice el autor de Hebreo, puestos los ojos en Jesús, que el autor y consumador de la fe.
Por eso que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Dios, como decíamos antes, Él dice que capacitará al creyente en el nuevo pacto, que dará un corazón nuevo, que dará espíritu nuevo, un corazón de carne que desee vivir para Él, lo que antes no podíamos tener. Ahora sí, hay un deseo que Él mismo nos impone para andar en sus caminos, en su voluntad, para hacer lo que es agradable delante de Él. Que el Señor nos ayude a andar en esa voluntad. Veía a mis hermanos esa presencia que la presencia de Jesús hace posible esto en nuestras vidas. La santificación Dios obra en el creyente y le da el deseo de vivir en santidad y lo energiza desde el interior del cristiano. Es misión del Espíritu identificar a cada creyente con Jesús, reproduciendo en cada uno de los santos el carácter del Hijo de Dios. Somos inducidos por el Espíritu Santo. Pero a la vez hay algo muy importante que el apóstol Pablo nos aclara. Que él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Este pasaje nos identifica mucho porque nos damos cuenta que no somos simplemente un instrumento que Dios maneja, sino que somos inducidos por Él y en nuestra voluntad nosotros deseamos y aceptamos vivir para su gloria. Y si no es así, debemos preocuparnos. Pero quisiéramos andar en esa voluntad. Y ya para ir terminando, mis hermanos, podemos sacar 2 ejemplos o quizás 2 aplicaciones a estos 2 versículos. Una es ser agradecido. Ser agradecido, mis hermanos. Y decirle a nuestra alma, como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo dice el Salmo 103, mis hermanos de transmisión? Él es su pastor. Él es su salvador. No se olvide de ser agradecido. Salmo 103, bendice alma mía. El salmista está refiriéndose al mismo porque somos nosotros, mis hermanos, los principales responsables de nuestra vida. Somos inducidos por Dios a desear hacer lo bueno, pero también somos responsables de decirle a nuestra alma, bendice alma mía Jehová, porque un corazón quejumbroso no obra la gracia del Señor, al contrario, entra el pecado. Pero es importante que seamos agradecidos y decirle, no olvides, no lo saque mi hermano. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre, el versículo 2. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
y el que sana todas tus dolencias. Es importante que aprendamos, mis hermanos, a ser agradecidos porque Él es el que perdonó. Él es el que cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y al final nos dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Qué impresionante, mis hermanos. Cómo hemos disfrutado de la misericordia de Dios. Quisiera contar una pequeña experiencia que conversaba hace poquito con mi hermano Tanelo. Yo le decía, hermano, ¿sabéis qué? Me ha tocado viajar harto en esta última etapa de mi vida y he pasado por 3 accidentes que han pasado 5 minutos antes que yo he pasado en la carretera. Y he hecho la memoria atrás. Claro, me atrasé, por ejemplo, un día iba al sur y me atrasé porque dije, ya me voy a comprar un café. Me compré el café, me lo preparé, me demoré 5 minutos en salir y veo el accidente que había pasado más o menos 2 o 3 minutos antes que yo pasé. Y ahí automáticamente uno dice, Señor, te doy gracias. Porque tú tienes el control de nuestra vida y Él sabe el minuto y la hora en donde nosotros nos moriremos. Porque Él tiene todo el control. Y por eso debemos ser agradecidos. Hay 1000 formas, mis hermanos, de agradecer al Señor todos los días, cada minuto. Nosotros faltamos a su santidad todos los días de nuestra vida. Y aún así Él tiene misericordia con nosotros. Nos corona, dice, de favores. Más encima se preocupa de nuestra estabilidad en esta vida. Cuando dice, no os afanéis por la comida, el vestido. Mira las aves que no trabajan. Mira los lirios del campo cómo crecen. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y vemos la misericordia del Señor, ocupando las manos de los médicos, abriendo puertas rápidas. Nos contaba nuestra hermana Cecilia el domingo, cómo el Señor, ella veía que el Señor tomó los medios para que ella fuera atendida. Rápido. Y usted la ve tan tranquila, reflejando a Cristo en esta enfermedad. Y de esa forma debemos caminar, agradecidos. Que el Señor nos ayude. Y nos colma, dice, de bendiciones. Y otra aplicación importante, mis hermanos, es que debemos tener esa tranquilidad, esa confianza en este Dios de paz. ¿Qué nos preocupa, mis hermanos? Dios está al control de nuestra vida. Él está ahí. Y que nos enseñe a vivir por su palabra. Día tras día nos está impulsando a vivir por Él y para su gloria. Veía un libro que me empujaba, mis hermanos, a ser trascendente en todo lo que yo haga. Somos creados para el reino. Donde quiera que vayamos, ser trascendente, porque somos hijos de Dios. Debemos llevar su palabra a los perdidos. Esa es otra de las voluntades del Señor para nuestra vida. Y muchas veces estamos esperando, mis hermanos, cosas que no tienen importancia. Que el Señor nos ayude a centrarnos y a poner los ojos solo en Él. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en esta hora nos muestras tu misericordia, tu amor para nuestras vidas, Señor.
Gracias por ser ese Dios de paz. Gracias por hacer descansar nuestra alma. Gracias por hacernos aptos para vivir para ti y para tu gloria. Gracias por impulsarnos y no te cansas de avivarnos y alentarnos por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque no fueron nuestros méritos, sino los tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos impulsas y nos abasteces. Nos regalas día tras día de tu gracia tan abundantemente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar estas aplicaciones, a tener un corazón agradecido y a la vez, Señor, a aprender de ti por tu palabra cada día, Señor, y a seguirla. Permite, Señor, que gracia soberana, Señor, pueda vivir para ti y para tu gloria, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender que somos creados para tu reino. Y que es la mayor, Señor, mandato que tú tienes a tu iglesia. Es ir por el mundo y predicar tu palabra, Señor, a toda criatura, Señor. Sembrar con gozo tu semilla para que tú des el fruto a su tiempo. Capacítanos, Señor. Y sabemos que lo harás. Y todo esto, Señor, te lo rogamos por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.